Hace 10 años, hace 11 en verdad, el trabajo doméstico fue reconocido como trabajo y desde ese momento el movimiento de trabajadoras del hogar ha empujado una agenda feminista para que se reconozca como un derecho, como trabajo y también como necesidad, el derecho al cuidado. Y con eso le voy a pasar la palabra a nuestras lideresas, nuestros líderes, para que empecemos con el panel. Le voy a dar la palabra a mi colega Raina para que nos cuente cómo es el cuidado en todas las regiones y cómo todas ustedes han estado luchando para ser reconocidas como cuidadoras y también como alguien que necesita el derecho a recibir cuidado y también para tener autocuidado. Muchas gracias. Entonces le paso la palabra a nuestra colega Raina. Gracias, Adriana. To speak. Fernanda, would we be playing any videos Fernanda, at this point of time, or can I continue with the moderation? continúo con la moderación. ¿Cómo estamos con el Adelante, tiempo? adelante, Reina, estamos perfectos, ya podemos empezar con el panel. Gracias. All right. Hello, everyone. Bueno, My hola a name is todos. Raina Bhattacharya, and I am Mi the Vice nombre es President Raina of Programs Bhattacharya Asia at the y soy oficial de Organization for programas Women de in Development. Asia en la Federación I'd like Internacional de to welcome Trabajadoras del you to Hogar. this panel, Voy a estar moderando el featuring panel most wonderful que speakers consiste en un from abanico different de regions oradores de and distintas regiones de la FIT speaking on y care from their todos van a estar experience, hablando del from their cuidado desde el punto de vista de sus professional experiencias experience as domestic worker leaders y from across como the world. lideresas del movimiento de trabajadoras del hogar en todo el As mundo. it stands today, La it is economía del structured in cuidado such a way that está reflects organizada de una manera que refleja las across profundas caste, inequidades de nationality, gender casta, identity, nacionalidad, clase, género y de identidades sexuales, etnicidades y también estado that it migratorio. exploits the labor of racially También motivated explota groups, migrant women, and women in el farming because, as we all know, movimiento de migrantes, como todos uninterrupted sabemos. access to care services, decent work, Si bien se and legal le protection, niegan thereby el acceso, exacerbating el derecho al inequalities that acceso exist in the world of work, as well as a la contributing seguridad to social structural y economic también inequalities. perpetúa So, in such las inequidades multifaceted context, sociales. domestic Entonces, en un workers contexto across the así, world las are trabajadoras del hogar en experiencing todos they are privileged todo el mundo where son las que majority work soportan in la carga del single-parent cuidado. households. Trabajan en They hogares account for y 25% actualmente también of our son el labor force. 25% de todas las Domestic workers are cuidadoras. known to do Las trabajadoras del hogar childcare work, whether it is direct hacen support, todo tipo de indirect trabajo, work, trabajo directo childcare de work cuidado, that is trabajo indirecto, informally performed, remunerado and y unpaid work como where trabajadoras it is informales y también trabajo and yet no remunerado en sus something propios hogares. Y también tenemos grandes worrying. estadísticas, porque en todo el 46% of mundo domestic workers el are excluded from 66% de las trabajadoras del labor hogar son labor excluidas legislation. de la 43% legislación laboral have no y el direct access to 51% social security. no tiene derecho a la More seguridad than social. 50% of domestic workers across the world are El excluded from 46% maternity de leave las trabajadoras del programs. hogar también se les excluye 47% de las licencias de maternidad y are excluded from 46% maternity cash benefits. As son a excluidas result, también de las maternity prestaciones en mortality efectivo is por staggeringly maternidad. high at 81%. As of 2022, En only el 38 2022, states have ratified solo C189, 38 that upholds decent work países and habían compassionate care. ratificado el C-189, It is imperative to have el convenio serious C-189. dialogue on care. Hay que tener un diálogo social sobre el Inclusive cuidado initiatives que debe focusing on incluir representantes de las inclusive trabajadoras del hogar working spheres. y también Yet, in los some tomadores de countries, decisiones. domestic Y workers en algunos are países, las trabajadoras encouraged del hogar no almost se les permite to o no se organize las reconoce trade para unions organizarse y para unirse a los outside the sindicantes scope of law due to porque non-recognition caen of fuera domestic del work alcance de la as ley, decent del work and reconocimiento del compassionate care. trabajo doméstico In como such a trabajo decente y context, trabajo de cuidado. the Para Science abordar estos Center temas y para analizar aims el to help futuro with that y el with camino six hacia adelante, or seven tenemos un speakers. gran panel de 7 First, we have oradores. Sonia Primero George, tenemos a Sonia member George, of the ITWF Executive que es miembro Committee, del Comité Ejecutivo de representing la Asia FIT and en National Vice representación de President Asia of the y Self-Employed Women's la Association of vicepresidenta India, nacional de la Asociación de Mujeres Trabajadoras por cuenta propia, Ms. SIWA de Marianne India. Abanda, También tenemos a member of Mariana the Banda, U.S. miembro del Executive Comité Committee, Ejecutivo de la representing FIT en MENA representación de la región de and MENA participant of y Sandhya Institute presidenta de Domestic la Workers Asociación de Trabajadoras del Hogar de Sandigan, We have Kuwait. Aida
También tenemos a Aida LeBlanc, miembro del Comité Ejecutivo de la FIT en representación del Caribe y secretaria general del Sindicato Nacional de Empleadas Domésticas de Trinidad y Tobago. También tenemos a Ruth Kakame, miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Domésticos de Hoteles, Instituciones Educativas, Hospitales y Aliados de Kenia, CUDEA. Tenemos a Doug Moore, que es miembro del Comité Ejecutivo de la FIT en representación de América del Norte y director ejecutivo del sindicato United Domestic Workers of America, y también vicepresidente internacional de la Federación Estadounidense de Empleados Estatales de Condados y Municipales, Estados Unidos. También tenemos a Marion Grace Jungley, que es líder de las trabajadoras del hogar en la Confederación Sindical de los Países Bajos, FNB. Y finalmente tenemos a Ruth Díaz, miembro del Comité Ejecutivo de la FIT, en representación de América Latina, presidenta de FENAMUTRA, directora del Centro Especializado de Formación en Servicios Domésticos de República Dominicana. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, pueden mandarnos las preguntas, es para todos los miembros de nuestra audiencia. Pueden usar la funcionalidad del chat y vamos a recabar todas las preguntas al final del debate. La primera pregunta para todos los oradores, para la que tienen 4 minutos para responder con profundidad. La pregunta es, ¿cuáles son los desafíos principales que enfrentan las trabajadoras del hogar en su región con respecto a los derechos y condiciones de trabajo como trabajadoras del hogar remunerada? ¿Y qué hacen para abordar estos asuntos? Podemos comenzar el panel con Sonia George. Sonia, entonces tenés 4 minutos para tu respuesta. Gracias. Gracias, Reina. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, queridas compañeras y líderes. Es un día muy importante que estamos celebrando hoy, el Día Internacional del Cuidado. Y es un día que afecta y que atraviesa a todas las trabajadoras del hogar en definitiva. Estamos en el medio de una situación crucial alrededor del mundo y me gustaría comenzar con ese punto mi respuesta. La situación de las trabajadoras del hogar es una situación que también tiene que ver con la situación de la economía del cuidado y que de ninguna manera podemos desconocer las emergencias, los conflictos bélicos, tanto en el golpe de Estado de Myanmar como el conflicto bélico palestino-israelí. Y cuando me preguntan qué ocurre con las trabajadoras del hogar, qué ocurre con las trabajadoras del cuidado, las madres, las enfermeras, las doctoras, cuando vemos esta pregunta entendemos que es algo muy, muy importante. En Asia hemos tenido grandes conversaciones sobre este tema y en el Líbano las trabajadoras del hogar migrantes han abandonado sus lugares, han sido desplazadas, se están ayudando entre ellas, están cocinando comidas en los refugios. Sin embargo, no pueden dormir todas las noches de forma tranquila debido a los bombardeos y otras situaciones críticas alrededor de ellas. Al mismo tiempo, el desafío es que no podemos dejar a las trabajadoras del hogar que son clave en estas zonas de guerra, en estas zonas de peligro, porque no cuentan con con sus pasaportes, están en un estado migratorio irregular y necesitan sus ingresos para cuidar a sus familias en sus países de origen. En algunos casos, ellas eligen no dejar a sus empleadores, que son personas que están en situación de necesidad. Hemos escuchado de trabajadoras del hogar migrantes
que trabajan para respaldar familias en Myanmar que están desplazadas, que han sido secuestradas, incluso asesinadas, cuyas casas han sido bombardeadas. La pregunta es cómo vamos a responder a todo esto como Federación Internacional, como sindicato, representando a las trabajadoras del hogar. De todos los asuntos y todos los desafíos, ¿crees que este es el más importante? Me gustaría compartir también información sobre asuntos generales con las que se enfrentan las trabajadoras del hogar. Desde la perspectiva de Asia, en la FIT hemos llevado adelante una campaña, un mapeo de política de cuidado en 12 países y hemos observado cómo estos factores y los gobiernos han ignorado el cuidado universal de las personas, que ha sido o que ha llevado a una carga enorme sobre las trabajadoras del hogar. En este momento estamos también tratando de representar las 5 Rs, más allá de que no estén presentes para las trabajadoras del hogar en el plano internacional. Las necesidades de cuidado están en crecimiento debido a los cambios demográficos. Hay una falta de políticas de cuidado e infraestructura de cuidado también. Entonces, faltan justamente o son deficientes estas instalaciones de cuidado públicas y servicios de cuidados con base en las comunidades. Hay que entonces luchar para normalizar estas situaciones. Nosotros tenemos que organizar campañas para poder justamente proveer este cuidado a largo plazo para las personas mayores, que tenga base en la comunidad, que dependa de los voluntarios. Y esto tiene que ver con una falta de accesibilidad y cuidados de los niños de calidad. Se terminó hace no mucho un foro sobre cuidado y esto estuvo llevado adelante por una alianza internacional de mujeres que se dedican a las cuestiones de cuidado y que tratan de involucrar a las empresas, al mundo privado, para poder justamente entender la perspectiva de la ganancia del mercado y se puede abordar así los asuntos que tienen que ver con las trabajadoras del hogar en sí. Esto es algo que hay que justamente abordar desde la perspectiva de las trabajadoras. Tenemos que analizar datos desde la perspectiva pública y tenemos que entender cómo, desde el punto de vista de los sindicatos, las trabajadoras del hogar en Asia, tenemos que asegurar derechos para las trabajadoras del hogar migrantes, la seguridad social, cómo podemos representarlas, reconocerlas, recompensarlas, reducirlas, redistribuirlas, abordar estas necesidades tanto a nivel nacional, regional e internacional. Encontrar espacios de diálogo para que esto pueda seguir defendiéndose. Estos son los desafíos de Asia y creo que es la manera de abordarlo. Muchas gracias, Sonia. Le vamos a pedir ahora a Aida que también responda y también le vamos a dar 4 minutos. ¿Me pueden escuchar? Greetings on Care Day, today, the International Day of Care. Well, I want big Claramente, hoy estamos challenge here intentando is that domestic workers hablar del recognize cuidado and de las trabajadoras del hogar as when they are dismissed wrongfully and just sent home after 20 something years or 15 years of El employment. audio, That they do not pay the national insurance, which is very el audio, important. el audio de Aida no es, 60 years no, able to se get corta.
No podemos escucharla. Leave, maternity leave. You're not able to get these things. And even though we have been lobbying for years, and now we have been lobbying to get Hemos estado tratando de hacer lobby por muchos años. Hemos intentado que los gobiernos ratifiquen los convenios y los gobiernos niegan estos derechos de las trabajadoras que deben ser reconocidos en nuestros países. Este es uno de los problemas. Intentamos tratar de reclutar miembros en Trinidad y Tobago para que puedan estar al tanto de lo que está ocurriendo. En el próximo año tenemos un proceso de elecciones y es por eso que tenemos que levantar nuestras voces para poder asegurar un escenario un poco más benévolo con las trabajadoras del hogar. Entender que las trabajadoras del hogar y las trabajadoras del cuidado deben ser respetadas en sus derechos y sus condiciones de trabajo. Gracias, Aida, por estas ideas. Le pedimos ahora a Doug que tome la palabra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, me estoy recuperando de un resfrío y he dormido solo 3 horas. Como todos saben, el proceso de elecciones presidenciales ha sido todo un desafío y estoy entre distintos lugares, pero voy a tratar de responder la pregunta de Raina. Tenemos los desafíos principales en los Estados Unidos que enfrentan las trabajadoras del hogar y las trabajadoras del cuidado. Déjenme decirle en primer lugar que quiero agradecerles la oportunidad de estar aquí en el webinario que conmemora el Día Internacional del Cuidado. Y déjeme agregar que en Norteamérica tenemos millones de trabajadoras del hogar, que incluyen trabajadoras del hogar que cuidan niños, cuidan hogares. Son distintos tipos de trabajo. Aquí en nuestro sindicato, que es el más grande de este tipo en el país, representamos más de 180.000 trabajadoras del cuidado que respaldan personas con discapacidades, personas adultas y niños para que puedan vivir sus mejores estilos de vida. Tenemos socios de otros sindicatos, alianzas que nos ayudan a abordar desafíos que se enfrentan las trabajadoras del hogar en los Estados Unidos. Tenemos racismo, tenemos desigualdad, estamos cambiando poco a poco cómo el gobierno ve nuestra fuerza de trabajo. El trabajo del hogar y sus raíces tiene directa conexión con la esclavitud. Seguimos luchando por la priorización y el reconocimiento de nuestro trabajo a nivel estadual, que aborde cuestiones de inmigración, porque de lo contrario no tendremos la fuerza de trabajo que necesitamos. Trabajamos con la coalición sobre cuidado para que se dediquen más fondos en el sector de cuidado y el sector de cuidado de niños, para que estos dólares vayan directamente a las trabajadoras, que incluyan pago por licencia de enfermedad, horas extras y demás, haciendo que estos trabajos de cuidado sean buenos trabajos para que podamos recluir y retener más de 10 millones de trabajadores para que puedan cumplir con las necesidades de nuestros adultos mayores, resolver y arreglar nuestro sistema roto migratorio para que puedan tener los documentos como cualquier otro trabajador en nuestro país, que no se tengan que enfrentar a la deportación y que estén en una economía gris e informal. Hablemos de la inversión en cuidado. La mayoría de los estadounidenses no pueden sostener el cuidado que necesitan. Nuestros gobiernos deben hacer una inversión significativa en el trabajo de cuidado dentro de un sistema que provea estos servicios. El cuidado es infraestructura, como las autopistas y los puentes. Estamos trabajando para elegir personas que puedan liderar esta idea. Con más dólares en el sistema, vamos a poder entonces proveer cuidados a los niños, a los adultos mayores, y vamos a solicitar que las empresas que entregan estos servicios también puedan pagar mejores sueldos y derechos
laborales. En California estamos luchando con este contrato de negociación colectiva para que esto sea efectivo. Y otro tema que afecta a los trabajadores del hogar tiene que ver con el clima. Los trabajadores del cuidado están siempre en la primera línea de los desastres climáticos, como ocurrió en la pandemia de COVID. En el 2018, y para citar un ejemplo, perdimos un miembro en el norte de California en un incendio que permaneció con una persona con discapacidad que no pudo ser movida, retirada de la casa, y ambos fallecieron. Esto está directamente relacionado con el cambio climático y cómo afecta a estos cuidadores, tanto como desastres naturales, huracanes, inundaciones, incendios que dañan los hogares, generan estas cuestiones de desastre climático y que puede afectar definitivamente el nivel de cuidado para los niños, los adultos mayores y aquellos con discapacidades, particularmente aquellos que están dependiendo de algún tipo de asistencia médica que depende de la electricidad. Tenemos entonces que seguir empujando por estas leyes estaduales y nacionales para que incluyan estas medidas de mitigación y reducción. También estamos tratando de establecer conversaciones con nuestros sindicatos, donde los trabajadores, los clientes, puedan estar bien resguardados en emergencias climáticas. Todos compartimos este mismo mundo y es por eso que solicito fuertemente que estas cuestiones de cambio climático que afectan tanto a nuestros miembros sean prioritarias para que todos podamos abordar estos asuntos juntos. Gracias y más tarde estaré dispuesto para el periodo de preguntas y respuestas. Gracias, Doug. Quisiera pedirle ahora a Mary Ann Abanda que responda. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Soy Mary Ann Abanda, soy presidenta de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Sandigan, Kuwait. En el Medio Oriente y en África estamos enfrentando muchos desafíos con respecto a los derechos y las protecciones jurídicas. Es un punto donde se cruzan los flujos de inmigraciones. Los países y la protección de los países de origen tienen también una influencia en nuestras experiencias. Y menciono algunos desafíos como falta de protección, falta de acceso a los sistemas de respaldo, y esto también resulta en explotación y abuso y en aislamiento. Las trabajadoras del hogar migrante se enfrentan con temas problemáticos por el sistema Kafala, que restringe la libertad de circulación. Somos vulnerables también a los abusos físicos, psicológicos y verbales, y también acoso sexual. Y esto muchas veces no se informa por miedo a las represalias, a la deportación o a las penalidades legales. Es importante saber que las trabajadoras del hogar migrantes en MENA están excluidas de las inspecciones laborales. Entonces nadie chequea cuál es la situación de las empleadas domésticas en los hogares particulares. Entonces, aquellas que cuidan a todos no tienen acceso a los seguros de la salud y no tienen cuidado. ¿Quién cuida a las cuidadoras entonces? También hay tenemos a nuestras hermanas que están en las zonas de guerra, como en el Líbano. Entonces, ¿quién cuida de nosotras? Nuestros esfuerzos en el terreno es formar también sindicatos, pero muchas organizaciones internacionales como la FIT y también grupos locales y ONGs trabajan para respaldar a las trabajadoras del hogar, defendiendo también y haciendo incidencia por la protección laboral a nivel nacional y también internacional, para asegurarse de que las trabajadoras migrantes del hogar estén incluidas en las legislaciones locales. También empoderar a los líderes es a lo que nosotros aspiramos. También hacer programas de capacitación
y las organizaciones son las que ofrecen estos programas para brindar asistencia técnica y jurídica y también informando cuál es el sistema Kafala y promueven también un reclutamiento, una contratación más equitativa. Esto es crucial por los desafíos que se enfrentan las trabajadoras del hogar que necesitan cambios sistemáticos que van a proteger e empoderar a las trabajadoras del hogar migrantes en toda la región de MENA. Muchas gracias. Thank you so much, Marianne. May Muchas I now gracias, Marianne. Quisiera pedirle a Marion que se dirija ahora a nuestra audiencia. Buenos días a todas. Como sabemos, hay trabajadoras del hogar que están dejadas atrás. Simplemente son las que cuidan a nuestros seres queridos y tienen un rol fundamental para asegurar el bienestar de nuestros hogares y mejorar también el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. Aún así, todavía no gozan de reconocimiento, en- incluyendo la protección social, la negociación colectiva, e incluso en la pandemia del COVID, muchas trabajadoras del hogar perdieron sus trabajos o simplemente se quedaron sin sus hogares por su situación precaria y por el miedo al contagio también. La pandemia implicó un aumento a la exposición a la violencia doméstica y al abuso sexual. Entonces, es momento de tener e emprender acciones a nivel nacional e internacional. Se necesita un reconocimiento total y profesionalización de los trabajos del hogar. Según la Comisión Europea, hay 9,5 millones de personas que trabajan en el sistema de salud de la Unión Europea, que tiene 27 miembros, Estados miembros, y representan el 5% del empleo total. Y entre ellas hay 6,3 millones de trabajadores que están empleados legalmente, mientras al menos 3% están trabajando de manera informal, sin reconocimiento y sin acceso a los derechos laborales fundamentales. Ahora, para el 60%, brindan solamente cuidados o principalmente cuidados para las personas mayores, personas con discapacidad y a los niños. El 27% hacen trabajos domésticos como limpieza, cocina, planchado, etcétera. Los servicios del hogar, las actividades del cuidado y no del cuidado están muy relacionadas y una gran proporción de los trabajadores realiza ambas y solo 1 de 3 trabajadores están empleados directamente por la familia y el 90% son mujeres y un gran porcentaje de ellas son migrantes indocumentadas. Entonces, para abordar qué es lo que están haciendo los sindicatos, bueno, hacemos ratificación para la implementación también del C-189 y hay 27 miembros de la Unión Europea, como dije antes, y de golpe solo 9 países ratificaron el convenio 189 de la OIT. Es por eso que trabajamos con los sindicatos como Comisión Europea para que empujen a los Estados miembros a que hagan esta ratificación. Y también tratamos de construir un diálogo social a nivel de la Unión Europea y a nivel nacional para asegurarnos de que los socios sociales puedan sentarse, discutir la situación de las trabajadoras del hogar y que hagan negociaciones colectivas para mejorar los derechos de las trabajadoras del hogar. Y está funcionando bien en algunos países donde las trabajadoras del hogar tienen respeto por sus derechos, como en Francia, Italia y Bélgica. Entonces, desarrollamos capacidades con los sindicatos, desarrollamos capacidades de las trabajadoras del hogar a nivel nacional y participamos con las actividades de los sindicatos. Y es por eso que consideramos que es tan importante para nosotras el poder participar. Gracias. Muchas gracias, Marion. Quisiera pedirle a Ruth Díaz, de América Latina, que nos cuente cuál ha sido su experiencia. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno,
Me parece sumamente interesante esta oportunidad que nos brinda la federación para que podamos intercambiar las experiencias que estamos viviendo en cada una de las partes de nuestras regiones. Puntualizar que América Latina es una de las regiones más punteras, que más ha avanzado en ratificaciones, más no así en la implementación. Y ahora se nos une el reto o el desafío también de visibilizar o poner en el centro del tema de los cuidados al trabajo doméstico. Y es una campaña que hemos venido desarrollando, o más bien un norte, un reto que venimos teniendo de que todas las naciones que están poniendo de manifiesto de alguna u otra manera el tema de los cuidados sean a través de políticas públicas que pongan en el centro a las trabajadoras del hogar. Por así decirlo, estamos con Salvador, Guatemala y Honduras para el tema de la ratificación. Son los únicos países que nos faltan de los afiliados que tenemos actualmente. En Guatemala hay una experiencia sumamente importante porque al no tener la ratificación hoy en día, se está estableciendo también paralelamente la mesa de los cuidados y hemos logrado incidir en que se arme una mesa multisectorial en donde las políticas públicas que van avanzando con los cuidados podamos ponerla de manifiesto con el tema de derecho laboral. En esta mesa estarían participando Ministerio de la Mujer o lo que es una unidad que tiende a representar esa parte, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo y Economía, pero también el despacho de la primera dama, que es la que emana las políticas públicas que tienen que ver ahora mismo con el tema de cuidado. Esto lo digo como una experiencia importante en los países que aún todavía no han ratificado y que posiblemente podamos empezar algún nivel de implementación sin tener dicha ratificación y aprovechar el tema que hoy está de boga. Sin embargo, el tema de los cuidados para América Latina, como he escuchado para las demás regiones, es un reto desde la perspectiva número uno de colocar el trabajo doméstico como parte de los sistemas, como parte del ente propulsor de todos los demás esferas que se le llaman cuidados, porque hoy en día las discusiones y lo que quizás pudimos ver ante la OIT en la conferencia pasada y que ahora posiblemente también tengamos que recalcar en esta, es que querían en algún momento dividir el tema del trabajo doméstico con el tema de los cuidados. Y no, es un trabajo de cuidados indirectos, por así definirlo de alguna manera, pero que al final termina en gran medida trabajando de manera directa. Por ende, ese es el primer eslabón, es el primer paso, es la primera estructura para nosotros poder alcanzar el tema de los cuidados con sistemas integrales realmente. Y el otro reto es quién cuida a los que cuidan. ¿Quién cuida a los que cuidamos? Entonces, a partir de ahí, también tener estrategias políticas, estrategias muy puntuales para poder visibilizar los derechos, todo el tema de los cuidados con enfoque en derecho y con una amplia perspectiva de género que marque las diferenciaciones entre hombres y mujeres, tanto para el que va a ser cuidado como la que está cuidando. Entonces, me parece que en algunas partes como Colombia, como República Dominicana, en Argentina, están desarrollando interesantes fórmulas de cuidados en donde las y los trabajadores tenemos la oportunidad de participar en mesas de diálogo, en mesas de tomas de decisiones que tienen obligatoriamente que apuntar a tomarnos en cuenta para ese desarrollo de políticas. Y es ahí en donde también tenemos que apuntar, donde se esté discutiendo tema de cuidado, tema de trabajo doméstico y no hemos sido invitadas, tratar de buscar la forma de estar ahí presente. Y otro punto que quiero resaltar es el tema de las capacitaciones. Tenemos un gran reto, un gran desafío, muy pocos sindicatos, muy pocas organizaciones podemos tener la oportunidad de capacitar nuestros propios afiliados. Y me parece que hoy el debate es que los cuidadores tienen que ser tecnificados. Sin embargo, las trabajadoras del hogar durante toda la historia, durante toda su vida, no se tecnificaron y han hecho esa labor. Y hoy por eso tenemos que
tratar de valorizar, de reconocer y de poner salarios dignos y condiciones dignas, igual que cualquier otro cuidador, porque en la pandemia fue muy evidente la importancia de este tema. Entonces me quedaría con estos tres pilares bajo las condiciones que estamos viviendo en la mayoría de las regiones, inclusive muchos de nosotros con una perspectiva migratoria muy marcada. Por decirle un ejemplo, en República Dominicana se articuló un plan de 10,000 éxodo, un éxodo total, de que hay que migrar 10,000 haitianos y haitianas, sí o sí, de manera semanal. Eso es totalmente es la más agresiva política migratoria que se ha evidenciado aquí, y muchas de ellas son trabajadoras del hogar. Muchas de ellas son cuidadoras que le están separando de sus hijos, de sus hijas, y que también nosotros estamos enfrentando este tipo de embates. Entonces me parece que el tema que pasa por migración, el tema que pasa por I'm so sorry to interrupt educación, you. es But importante que lo we are just recalquemos. sorry, I'm so sorry to interrupt you. It's running out of time. I'm sure you have many, Tengo que many more interrumpirla. Sé que tienen muchas cosas hermosas para decir, pero tenemos que pasar a otras preguntas, así que quizás después mantengan sus pensamientos y puedan responder tal vez con las otras preguntas. Muchas gracias a todos los oradores por sus opiniones, por sus poderosas declaraciones. Creo que hay que organizarse, organizarse, organizarse. Todos han hablado de la pandemia y cómo ha afectado la vida de las trabajadoras del hogar y su acceso al cuidado y al trabajo decente, y a otros asuntos como la informalidad, el cambio climático y las experiencias de las trabajadoras del hogar como trabajadoras del cuidado. África no ha hablado, parecería ser. Pido disculpas entonces. Entonces, podés tomar la palabra. Muchas gracias, Ruth, por estos datos. Creo que se han olvidado de nosotros, pero me gustaría entonces destacar algunos de los desafíos de las trabajadoras del hogar. En primer lugar, tiene que ver con el estigma social. Se nos ve como alguien que, o personas que no tenemos buen nivel de educación, personas que estamos desesperadas, y esta perspectiva social que nos da un trabajo que no está bien valorado. Estamos entonces tratando de educar y cambiar esta narrativa sobre las trabajadoras del hogar y mostrar que sí es un trabajo que permite a otras personas desarrollarse, pero que todavía estamos bajo condiciones de trabajo de explotación, y es por eso que las trabajadoras del hogar todavía trabajan horas muy largas, sin descansos, aún habiendo tenido el derecho de descansar por un día, no ocurre y todavía estamos como en stand-by. Tenemos la posibilidad de que se nos llame, que acompañar a nuestra empleador, empleadora, trabajar con ellos, y no estamos recibiendo condiciones de trabajo decente, no estamos recibiendo seguridad social, contratos formales, la mayoría son contratos basura. Estamos negociando entonces en esta región del mundo para poder obtener contratos formales como corresponde. Vemos la falta de estos contratos por escrito que someten entonces a un alto nivel de explotación a las trabajadoras del hogar. También estamos luchando por la organización sindical para que las trabajadoras del hogar puedan sumarse a estos sindicatos, porque los empleadores de algún modo siguen luchando por sus propios beneficios, y queremos poder hablar abiertamente, honestamente, con el sector de los empleadores. También estamos experimentando todavía abuso, abuso emocional en el lugar de trabajo, abuso sexual, acoso, y también vemos asuntos relacionados con abusos, particularmente para las trabajadoras del hogar que no están empoderadas
porque no terminan de distinguir qué es violencia y qué no lo es. Entonces, esto se convierte en un asunto muy difícil. Para ellos, entonces, para muchas de ellas, es más importante percibir el ingreso que ser víctimas de abuso. Y tenemos entonces que cambiar esta perspectiva en sus mentes. Las leyes, por otro lado, no son suficientes para proteger a las trabajadoras del hogar y vemos asuntos de contratos informales que no le dan buenas condiciones de trabajo, acceso a la justicia, y esto no se reporta. Por otro lado, hay que implementar una legislación que cuide las condiciones de trabajo, porque salvo que los sindicatos intenten con toda su fuerza que estas leyes se implementen y estén vigentes, no vemos cómo los trabajadoras del hogar pueden abordar estos desafíos. Las trabajadoras del hogar intentan organizarse, tener más información, tener una acción proactiva colectiva para poder empoderarnos, para poder tener una voz y poder ampararnos en el C-189, que es muy integral, muy comprensivo, e intentar también tener un convenio particular para las trabajadoras del hogar que nos proteja de manera más particular y organizar campañas que puedan educar a la comunidad, a los empleadores, al público en general, con valores que cambien el estigma social de las trabajadoras del hogar en nuestra región, que eduque al público, como decía, y que impregne del valor que tiene el trabajo del hogar en la sociedad. Siempre tratamos de hacer un trabajo de networking. Tenemos que tratar de tender redes para poder promover el trabajo del hogar. Y también intentamos ofrecer servicios jurídicos, servicios legal a las trabajadoras del hogar para que puedan ellas recurrir al sindicato y que nosotras podemos ayudarlas. Aquí entra en juego entonces el convenio C-189 para que nos siga protegiendo y amparando. Muchas gracias. Gracias, Ruth, por estas ideas y te pido disculpas por no haberte incluido directamente. Se me perdió a mí completamente. Muchas gracias por tus ideas. Va a ser interesante también escucharte con respecto a la segunda pregunta. Ahora sí, pasamos a la segunda pregunta, que nos va a hacer hablar más sobre las experiencias de las trabajadoras del hogar. La segunda pregunta se dirige nuevamente a los 7 oradores y la pregunta es, ¿qué desafíos enfrentan las trabajadoras del hogar como proveedoras de cuidado no remuneradas? ¿Cuáles son las necesidades de cuidado de las familias y personales? Y la pregunta es si estas necesidades están cubiertas. Ahora sí, pasamos a las respuestas. Right, I'm on. Muted. We do is a skill domestic work. We clean homes, make up beds, dust furniture, cook meals, prepare children to go to school, care for children. Las trabajadoras del hogar tienen que cuidar niños, niños que están enfermos, niños que tienen alguna discapacidad o adultos mayores en sus hogares. Algunos de ellos no las reconocen como trabajadoras del hogar y entonces demandan de ellas trabajos que no reconocen, que no remuneran, porque son personas que están en la casa, en el hogar, y se espera que cumplen estas obligaciones. Lo que nosotros intentamos es que las leyes las protejan, porque ellos trabajan en los hogares y esta categoría de trabajadoras no están consideradas como trabajadoras en las relaciones laborales. Continuamos durante años
solicitándole al gobierno de nuestro país que reconozca esta situación, que respalde nuestro mandato, porque yo creo que estos líderes de los sindicatos también tienen a sus trabajadoras del hogar trabajando en sus propios hogares. Y entonces estos líderes sindicales no tienen interés de que estas leyes se aprueben y que protejan a las trabajadoras. Y no hacen las recomendaciones apropiadas, porque el gobierno debe corregir esta situación y el gobierno no lo hace, rechaza esta idea. Esta lucha nos ha llevado años y los hogares de los empleadores son testigos de estas situaciones de trabajo no remunerado. Y estas trabajadoras están dejadas sin condiciones de trabajo decentes, sin ingresos, y esto no es suficiente. Entonces, no solo debemos celebrar el Día Internacional de Cuidado, pero también entender cómo la sociedad lentamente debe reconocer la importancia del trabajo que hacemos en sus hogares. Debemos entonces unirnos, demandar que los gobiernos alrededor del mundo reconocen el trabajo de las trabajadoras del hogar y que brinden protección a todas las trabajadoras en todas las regiones. El trabajo decente es una obligación. Sin embargo, debemos aprender sobre estrategias de lobby, comunicación con gobiernos locales. Tenemos que pedir una estructura más rigurosa que pueda asegurar que todos los países cuenten con seguros sociales, que todos los países provean condiciones de trabajo adecuadas, asegurarnos que este trabajo del hogar sea remunerado, el trabajo del cuidado sea remunerado en fábricas, en negocios, en hogares. Deben ocurrir las mismas condiciones de trabajo. Yo no entiendo por qué siguen siendo diferentes y siguen trabajando de forma gratuita, sin ser remuneradas. Me da mucho gusto estar aquí hoy, poder escuchar distintas opiniones, distintas ideas sobre todos los desafíos que estamos enfrentando en lo que tiene que ver con el trabajo del hogar y el trabajo del cuidado. Debemos levantarnos juntas, sentarnos frente al gobierno, entablar un diálogo honesto para que este trabajo sea reconocido como trabajo decente, para que las trabajadoras del hogar puedan disfrutar de un digno estilo de vida. Gracias, Aida. Ahora sí, le pedimos a Marion de la región del MENA o a Ann. Sí, muy bien. Estoy de acuerdo con nuestra hermana Ruth Díaz y la profesionalización del trabajo. Esta iniciativa puede expandirse a otros países en otras regiones en los próximos años. La segunda pregunta, Reina. En MENA, las trabajadoras del hogar migrantes involucra responsabilidades del cuidado que no son remuneradas. Estamos trabajando fuera de nuestros hogares y de nuestras familias, y este rol dual, doble, presenta desafíos que afectan nuestro estilo de vida y nuestro bienestar y el de nuestras familias. Nosotros nos comunicamos con nuestras familias en nuestros países de origen a través de distintas avenidas y muchas veces lo hacemos en horas extras. Estamos cansadas y nos deja esto con muy poco tiempo de descanso y tiempo personal. Las horas de trabajo son muy largas, las demandas son muchas y no podemos cumplir las responsabilidades familiares. Nos deja una sensación de culpa, cansancio extremo y falta de tiempo de cuidado personal. Los empleadores deben entender esta situación. El cuidado de los niños y de respaldo a las familias son limitados porque no son asequibles. Estos servicios son difíciles para nosotros para poder acceder y nosotros tenemos esta dependencia como consecuencia. No tenemos acceso a la seguridad social, tenemos ingresos bajos y nos deja
frente a una vulnerabilidad financiera que es muy difícil porque no podemos proveer servicios a nuestra familia. Nos afecta en la salud, en el bienestar. Hay una gran cantidad de tareas no remuneradas que nos lleva a asuntos de salud mental y física porque terminamos estresadas con un cansancio muy agobiante. Las trabajadoras del hogar migrantes en la sección del MENA también están intentando desafiar el desequilibrio entre el acceso a los servicios y los ingresos muy bajos que reciben por sus trabajos. Esto no está cubierto por el gobierno, falta protección social, falta acceso a servicios financieros y hay que abordar esta brecha para poder encontrar servicios basados en la comunidad, iniciativas de empleadores que pueden mejorar la calidad de vida de las trabajadoras del hogar y sus familias. Debemos hablar constantemente y demandarlo de los gobiernos y otras partes interesadas. Muchas gracias. Gracias, Aida. Ahora le damos la palabra a Marion. Las trabajadoras del hogar, aquellas que están trabajando, por ejemplo, en los Países Bajos, tienen muchos desafíos para poder cumplir sus responsabilidades de cuidado. Mental Source se refiere al cuidado informal brindado por personas a otras que necesitan asistencia o por una enfermedad crónica, discapacidad o edad. Esto tiene una gran cantidad de dificultades y obstáculos. En primer lugar, son trabajadoras no remuneradas que no tienen reconocimiento ni respaldo por sus esfuerzos. Tienen o asumen el rol de un cuidador, pero es un miembro de la familia. Uno tiene que renunciar a su trabajo, por ejemplo, porque tiene que tiene que cuidar a por ejemplo, tiene que proveer cuidados a un padre. Y esto es lo que nosotros consideramos que es una brecha. Entonces, las necesidades básicas del cuidador por llevar a cabo tareas de cuidado de un familiar necesita solicitar un salario del gobierno porque esa persona no puede trabajar formalmente. Muchas veces los cuidadores tienen la obligación de reducir sus horarios laborales o dejar sus trabajos para poder cuidar a sus seres queridos y esto puede resultar, por supuesto, en una pérdida de ingresos, en inestabilidad financiera, angustia, porque tienen que luchar también con los problemas económicos. Desafortunadamente, las necesidades de los trabajadores del hogar, remunerados y no remunerados, no son satisfechos. Muchos cuidadores no tienen respaldo a los servicios de respaldo y a los recursos que necesitan para poder cuidar a sus seres cuidados, a sus seres queridos, a la vez que mantienen su bienestar propio. Esto también puede llegar a niveles de ansiedad, angustia, estrés, para poder equilibrar o por poder equilibrar las responsabilidades del cuidado con sus propias necesidades. Y mientras que no se reconozca por parte del gobierno este trabajo como trabajo, siempre habrá una brecha en la que caen las trabajadoras del hogar, en la brecha del cuidado. Entonces, para poder abordar los desafíos a los que se enfrentan las trabajadoras del hogar, que también desempeñan roles de cuidadoras no remuneradas, es la obligación de la sociedad que valoren el rol importantísimo de las cuidadoras. Los cuidadores tienen que tener acceso a servicios de respaldo, a la asistencia financiera para también ayudarlas a aliviar la carga de brindar cuidados y poder tener su propio bienestar también protegido. Muchas gracias. Muchas gracias, Marion. Ahora quisiera pedirle a Ruth Kakame de África que responda a esta pregunta, por favor. Muchas gracias, Reina. Voy a empezar con la segunda pregunta por ahora, que ¿cuáles son las necesidades de los trabajadores del cuidado? Y como es un trabajo del trabajador, del cuidador, no tienen tiempo para cuidarse a sí mismos, no tienen tiempo tampoco para hacer ejercicio, para descansar o para realizar actividades recreativas.
A veces el trabajo es mucho y hay poco tiempo para que ellas cuiden de su propio bienestar o de su propia persona. Y también tenemos una de las necesidades es la de la salud. Tenemos trabajadoras del hogar que tienen condiciones crónicas y necesitan hacer consultas de rutina. Han estado trabajando por tanto tiempo que a veces tienen problemas mentales, necesitan descansar y necesitan también tener terapia, ¿no es cierto? Asistir a sesiones terapéuticas. El trabajo que realizan es tanto que tampoco tienen tiempo de cuidar de sus propias familias. También tenemos el tema de el desarrollo de sus habilidades como trabajadoras del hogar y como trabajadoras no remuneradas del cuidado. Uno trabaja y no tiene tiempo porque las demandas de cumplir las necesidades de la familia y además se la necesita por parte del empleador o por parte de su familia. Y esto afecta la habilidad y la capacidad de la trabajadora de poder quizás capacitarse como cuidadora infantil, por ejemplo, o como proveedora de cuidado a personas o adultos mayores. Hay falta de tiempo para desarrollar sus propias habilidades como trabajadoras del hogar y también el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Las trabajadoras tienen hijos, tienen tal vez miembros de su familia que están enfermos y que hay que cuidar también. Y como están trabajando tanto y con tantas demandas, no tienen tiempo para cumplir con las responsabilidades familiares. También temas con respecto a la participación comunitaria de las trabajadoras no remuneradas del hogar. Las trabajadoras a veces no tienen tiempo para unirse a grupos de apoyo o conectarse con sus pares o quizás interactuar socialmente. A veces uno necesita apoyo emocional de los pares, ¿no es cierto? Y eso no, para eso no hay tiempo, porque las trabajadoras del hogar uno tiene que tratar de trabajar lo más que pueden y hay muy poco tiempo libre que es el que necesitan usar para cuidar a sus familias. Entonces, tienen mucho tiempo que pasan en el trabajo y hay poquitito tiempo que les quede libre para cuidar a sus familias o cuidarse a sí mismas. Y también con respecto a la seguridad financiera y económica, uno encuentra que aun cuando sea trabajadora del hogar no remunerada, esto limita la capacidad y el tiempo para poder trabajar remuneradamente. Entonces, esto también genera un desequilibrio para poder tener trabajo y poder tener también un ingreso digno para respaldar a la familia y de alguna manera desequilibra la situación económica de la familia. Y también cuando esto sucede, uno puede mirar cuáles son las implicancias del trabajo doméstico o para las trabajadoras del hogar. Las trabajadoras del hogar sienten que están estresadas y también que hay mucho agotamiento porque tienen múltiples responsabilidades en sus hogares y esto lleva a que tengan problemas mentales y agotamiento, bueno, mental y físico. En nuestras organizaciones encontramos que las trabajadoras del hogar tienen muchos desafíos mentales por la gran demanda de trabajo en sus hogares y en el lugar de trabajo. Y el equilibrio entre las responsabilidades laborales y responsabilidades familiares es muy difícil para las trabajadoras del hogar. La mayoría del tiempo sienten que están aisladas del público, de sus familias, no pueden compartir tiempo con sus comunidades, sus familias, sus amigos, y limitan también la capacidad de interactuar con otras personas para las trabajadoras del hogar. Y como los sindicatos, bueno, ¿qué estamos haciendo como sindicato? Nuestro sindicato estamos analizando cómo asegurarnos de que tengan seguridad económica y financiera, colaborando con organizaciones juveniles, también con el sector privado, para ver cómo podemos asegurar el sustento de las trabajadoras del hogar y mejorar las condiciones laborales y también tener la implementación de las leyes. Estamos hablando de la seguridad social, por ejemplo. Las trabajadoras del hogar
reciben sus prestaciones, están cumpliendo sus necesidades con la seguridad social y sus necesidades humanas básicas. Y también analizando los salarios que tienen que mejorar. Cuando las trabajadoras del hogar están luchando porque no llegan a cumplir con todas las demandas de la vida, y uno se da cuenta que las trabajadoras del hogar trabajan muchas horas porque el dinero no les alcanza. Y entonces tener un salario mínimo y no un salario mínimo que sea equitativo. Tenemos otras demandas dentro del empleo para asegurar de que las trabajadoras del hogar puedan compartir con sus familias y que puedan también tener sus horarios de descanso, sus días de descanso. Y también tenemos que dejarlas salir en los días feriados o de descanso para que ellas puedan seguir adelante con su vida familiar y tener un equilibrio entre el trabajo y la familia. Te pido disculpas, terminó tu tiempo, pero bueno, hay muchas preguntas, así que posiblemente puedas usar ese tiempo, el de preguntas y respuestas, para mencionar los puntos que no llegaste a cumplir ahora. Muchas gracias, Ruth. Y ahora quisiera pedirle a Sonia George que nos hable de su experiencia. Muchas gracias, Reina. Como los panelistas han observado, creo que las trabajadoras del hogar son abusadas y también se les deniegan sus derechos como trabajadoras, como lo dijimos en tantas oportunidades. Algo que pienso es cómo analizar el trabajo de las trabajadoras del hogar, porque en todo el mundo, incluso con las legislaciones distintas, se ve que piden, digamos, salario mínimo. Esto es como una convención global, un entendimiento global. Tendríamos que tener un día dividido en 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de esparcimiento también. Entonces, los empleadores en general no permiten que esto suceda. No pueden dormir, las trabajadoras del hogar no pueden dormir. Y esto, en este marco del trabajo, hace que sea todo en detrimento del trabajo de las trabajadoras del hogar. Entonces, ¿cómo analizamos el cuidado desde el punto de vista del trabajo doméstico? Todos podemos tener un marco de trabajo y analizar al trabajo desde este punto de vista. Nosotros en realidad pedimos reconocer el trabajo desde un punto de vista diferente, donde tenemos que considerar a nuestras trabajadoras que tienen derechos especiales, de necesidades de cuidado especiales también, y tenemos que enfatizar los desafíos de las trabajadoras del hogar. Es por eso que las reglas y las normas de trabajo doméstico se están implementando en todo el mundo y muchas veces no se tiene en cuenta específicamente a las trabajadoras del hogar o del cuidado. Si el trabajo este no es reconocido, sus derechos no son reconocidos. Trabajamos también fuera del horario. Entonces, ¿quién protege esto? Nosotros pedimos los derechos que están más allá de la ley. ¿Quién habla también de la seguridad laboral? Nadie habla de eso. Sentimos que hay abusos, que hay secuestros, que hay violaciones por parte de nuestros empleadores y no hay nadie a quien recurrir, no hay nadie a quien reportar. No podemos ir a la policía, no podemos ir al Estado, ni tampoco hacer ningún tipo de denuncia. Entonces es porque las violaciones están sucediendo en el mundo de las trabajadoras del hogar, remuneradas y no remuneradas, y es por eso que es tan crucial. También seguridad social. ¿Qué pasa con las trabajadoras migrantes? Este es un tema importante porque por muchos años no han tenido acceso a la seguridad social. No tienen legalidad y porque uno no tiene legalidad como estatus migratorio. Estas trabajadoras dejaron a sus familias y muchas veces por años
no vuelven a su país de origen, pasan años en el país de receptor y no tienen a nadie que cuide a sus propios hijos en su hogar. Entonces creo que estos son los temas cruciales que tenemos que rescatar cuando hablamos de las trabajadoras del hogar y cuando hablamos de los derechos de las trabajadoras del hogar con respecto a la economía del cuidado. Esto aplica tanto a las trabajadoras remuneradas como no remuneradas. Entonces, pensemos en nuestro trabajo desde esta perspectiva y desde este marco para que podamos pedir más allá de lo que se establece en el marco de los derechos laborales y derechos de los trabajadores. Este es el desafío que como federación tenemos. Tomar este desafío, abordar las necesidades de las trabajadoras del hogar en la economía del cuidado, en también el marco de los derechos laborales, para pedir reconocimiento y para pedir también representación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Quisiera pedirle a Ruth Díaz que responda la pregunta ahora, por favor. Bueno, me gustaría responder la pregunta en dos vertientes, y una de ellas es primero a lo interno. Como trabajadoras del hogar, como sector, entiendo que tenemos varios retos y desafíos, y uno de ellos es el crecimiento organizacional. Tenemos que crear poder desde la organización, tenemos que ser más, pero independientemente de que podamos ser más, entiendo que es a través de los logros y las conquistas. Y para lograr logros, conquistas, avances, reivindicaciones, me parece a mí que también tenemos que fortalecer el tema de la vocería y aglutinar más juventud. Necesitamos un relevo generacional. Eso me gustaría destacar de manera interna. Y para poder construir el poder de manera externa, a través de las negociaciones, como bien muchas de nosotras hemos ya apuntalado aquí, Aida lo dijo, Ruth lo dijo, Sonia lo dijo, cómo nosotros podemos rescatar el poder ante las autoridades, porque si el trabajo no está visibilizado, es imposible que los derechos también lo estén. Entonces, a partir de ahí, poner la discusión en el trabajo decente. Y me quisiera posicionar en dos pilares del trabajo decente, únicamente, que es el que va a permitir sobrevivir, porque para poder luchar tengo que estar, y con el salario, sin salario digno y sin seguridad social, se hace prácticamente un reto la sobrevivencia, no las reivindicaciones que necesitamos, simplemente sobrevivir. Y el tema del salario vital, un salario digno, tiene que estar en todas las discusiones para poder lograr el trabajo decente que en algún momento anhelamos. Pero también el tema de la seguridad social para nosotros y nuestros dependientes. No se habla prácticamente de eso. Están en indigencia la mayoría de trabajo doméstico, dependiendo de los pilares subsidiados en sus países. Como que el trabajo que se hace, el trabajo que hacemos, no es el primer pilar de toda la nación, no es el primer pilar de todo lo que se construye en los productos internos brutos de la economía de los países. A partir de ahí, me parece que si pudiéramos nosotros entonces poder hablar puntualmente de autocuidado, de poder disfrutar de políticas públicas que nos permitan disfrutar solamente de como se establecen en los códigos laborales, generalmente 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar y 8 horas para compartir con nuestras familias y nosotras cuidarnos. Entonces, otro tema es entre lo rural y lo urbano. Muchos de nuestros países, especialmente en América Latina, hay mucha indígena, hay mucha población indígena, y en otros son las partes rurales, las partes apartadas, que todavía se hace imposible poder visibilizar lo que en algunas ocasiones podemos hacerlo en la parte urbana. La Ruth hablamos mucho, Reina, y no quiero extenderme más, pero sí poder puntualizar que tenemos retos a lo interno, pero también reto hacia lo externo, hacia lo con los que negociamos, hacia lo que queremos avanzar, pero de manera
organizacional tenemos que construir poder. Y eso es precisamente lo que está haciendo la FIT, aglutinándonos, ayudándonos a pensar de manera constructiva, de manera colectiva, para poder exhibir una fuerza que muchas veces los países a nivel territorial no la podemos tener, pero que a nivel internacional puede exhibirse una única bandera que nos pueda aglutinar bajo el estandarte del trabajo doméstico, del trabajo de los cuidados, que hoy por hoy es un reto para el mundo. Así que muchas gracias. Thank you so much, Ruth. Muchas gracias, Ruth. Le voy a pedir ahora a Doug de Norteamérica que comparta sus impresiones. Muchas gracias, Raina. Con respecto a las trabajadoras del hogar no remuneradas en los Estados Unidos, suelen ser familias, amigos del cliente que utiliza a un miembro de la familia femenino que se debe ocupar de alguno de sus seres queridos. Además de estas trabajadoras que no están compensadas por su trabajo, terminan en situaciones de burnout con asuntos o problemas de salud propios por haber trabajado tantos años. Deben abandonar la fuerza de trabajo antes de lo necesario porque necesitan cuidado ellas mismas. En los Estados Unidos no hay ahorros de jubilación, no hay programas, no se les permite a las trabajadoras del cuidado hacerlo si trabajan para miembros de su familia. Y estas son proveedoras de cuidado no remuneradas y son parte de nuestra economía nacional. En los Estados Unidos, estas cuidadoras no son remuneradas porque ya sea que no saben que deberían ser remuneradas por programas estaduales o federales, o lamentablemente el cliente no es pasible de estos programas que pueden pagar estos ingresos, porque el ingreso de ellos es muy alto mensualmente. En los Estados Unidos, estos programas públicos cubren únicamente a aquellas personas que son muy, muy pobres, y esto deja a personas que han trabajado durante toda su vida con opciones muy limitadas. No pueden pagar el cuidado en el sector privado y entonces recurren a los miembros de la familia. Esta crisis debe ser abordada ya para que el servicio del cuidado sea asequible para todos. En California estamos trabajando en un beneficio a largo plazo de programas de cuidado para que todos accedan al cuidado que necesiten y para que no sea que los trabajadores del cuidado tengan que elegir entre trabajar tiempo completo porque no pueden trabajar directamente y que no afecte sus vidas de forma tan radical. Y es por eso que somos muy optimistas sobre la vicepresidenta Kamala Harris para que expanda este beneficio, este seguro social, una vez que sea elegida el 5 de noviembre como presidenta de los Estados Unidos. Ella está proponiendo un modelo para que puedan estar cubiertas las personas que necesitan el cuidado y aquellos que lo proveen. Y también estamos luchando para extender el cuidado de menores, de niños. Necesitamos liderazgo federal, como espero lo pueda brindar nuestra próxima presidenta Kamala Harris y pueda realizar este trabajo. Y para cerrar, déjenme decir que es urgente para todos que nos aseguremos que los gobiernos en todos los niveles escuchen este llamado para que los que proveen servicios de cuidado para niños, adultos mayores, los enfermos y aquellas personas con discapacidad estén cubiertas, porque esta economía afecta a otros sectores de la economía. Tienen niños a su cargo, tienen familiares a su cargo y hace que estas personas puedan vivir de manera independiente, que los adultos mayores pueden recibir el cuidado que necesiten, que aquellos que están enfermos puedan ser cuidados en forma decente. Y en esencia, el mundo no puede seguir funcionando sin la economía del cuidado. Y debemos recordar a todos que esto es un hecho. Hacemos el trabajo que genera que otro tipo de trabajo sea posible. Muchas gracias y con mucho gusto responderé sus preguntas, ya sea en el chat o en nuestra página web. Muchas gracias, Jack, por esta presentación, por este cierre de esta sesión. Gracias a todos los oradores que han hecho tan buenas
presentaciones. En este webinario hablamos de las trabajadoras del hogar como proveedoras de cuidado remunerado y no remunerado en sus propios hogares, y el acceso a trabajo decente y protección social por la prevalencia de el trabajo forzado de los niños, como falta de acceso a los subsidios, a la seguridad social y otros programas. También se menciona en el documento final de la economía del cuidado, publicado durante la conferencia del 2024 sobre cuidado, que es el trabajo y la economía del cuidado no es un producto básico, debe ser visto como un derecho humano, como un bien público que debe estar cuidado y preservado. Y es imperativo que esto sea algo que pueda ser accedido por todos para poder proteger al mismo tiempo a los derechos de las trabajadoras. Hemos tenido algunas preguntas que han surgido por parte de la audiencia y me gustaría pedir a los oradores que se tomen 2 minutos para responder cada una de las preguntas. La primera pregunta entonces es para Ruth de África. Hay 2 preguntas en realidad para Ruth. La primera dice, en África hay un énfasis muy importante sobre las trabajadoras del hogar y sus programas. ¿Hay algún tipo de resultado, de reconocimiento que haya directamente mejorado la vida y las condiciones de las trabajadoras del hogar? La segunda pregunta dice, que es una trabajadora de Boroko y que nos dice que hay 10.000 trabajadoras migrantes de Filipinas y otros países. Me gustaría poder ayudar a organizarlas. Y antes de tu respuesta, Ruth, hay comentarios sobre la sesión. Se comentó que cuando se habla en representación de África, también se habla en representación de todos los países. Muchas gracias a todos. Ruth, te damos la palabra para que respondas a estas preguntas. Gracias. Con respecto a la capacitación, a los programas de capacitación, nos damos cuenta cómo se reclutan las trabajadoras del hogar y la mayoría de ellas son reclutadas cuando no tienen información sobre los derechos y lo que hace el sindicato en cuanto a las reformas y el poder a las voces de las trabajadoras del hogar en cuanto a su reconocimiento. Y cuando interactuamos con estas trabajadoras del hogar, no cuentan con información sobre sus derechos y entonces no valoran el trabajo que ellas mismas hacen. Y hay que cultivar esta capacitación porque entonces su actitud cambia, porque ellas piensan que son seres humanos de otra categoría, de otro nivel. En estas capacitaciones, además de la liberación, también logramos cambiar la actitud de las trabajadoras del hogar, porque ellas les gusta el trabajo que hacen, valoran su contribución a la economía de su país y empiezan a contar con información para que los empleadores no puedan abusar de estas condiciones de trabajo. Entonces, la capacitación es muy importante. Cambia su narrativa y cambia su manera de percibir su propio trabajo. Al mismo tiempo, se dan cuenta que son trabajadoras como cualquier otro trabajador. Y en este caso, creo que la capacitación ha permitido que las trabajadoras del hogar puedan organizarse mejor, puedan organizarse porque pueden compartir este conocimiento con otros pares y porque se dan cuenta que pertenecen a la fuerza de trabajo económica de nuestro país. Yo sigo respaldando la capacitación de las trabajadoras del hogar porque muchas de nosotras, que me incluye, no conocíamos toda esta información, todos estos derechos, la posibilidad de asociarnos sindicalmente. Y por eso creo que la capacitación es muy importante para las trabajadoras del hogar, porque toman la iniciativa de sumar a otras trabajadoras del hogar, vienen o provienen de información cero a un lugar de empoderamiento
porque se sienten más seguras, más confiadas para poder expresar sus opiniones y lo que quieren para el sector. Vemos a muchos líderes que se están incluyendo en estas capacitaciones con el mantra y con la idea de que son personas que hacen trabajo que debe valorarse, que tienen derecho y que tienen que reclamarlos. En cuanto a la organización de trabajadoras del hogar migrantes, sí, este grupo de trabajadores deben saber que tienen la libertad de moverse, de migrar, pero también hay que asegurarles que deben organizarse como herramienta de poder, como derecho, porque las trabajadoras del hogar migrante sufren situaciones de discriminación. Por ejemplo, en Kenia tenemos trabajadores que no son keniatas y tienen miedo de ser arrestadas, de ser violadas, de ser violentadas, porque no tienen los documentos que necesitan y se encuentran en un país nuevo para ellas. Entonces, recomiendo a esta persona de Marruecos que ayude a organizarlas, que ayude a darles una voz para que ellas puedan unirse, defenderse, movilizarse, que puedan hablar de sus situaciones, que puedan salir de la informalidad y que puedan conocer sus derechos, sus privilegios en el nuevo país, para que no se sientan oprimidas, para que puedan conocer sus oportunidades de organización, para que puedan tomar todo este poder y que las ayude para movilizarse, para sentirse más confiadas. Es muy importante organizarlas para que puedan juntarse, aunar sus voces. Conocemos estas situaciones, estos desafíos. Hay que hablar con las agencias, hay que hablar con las embajadas para ver cómo están abordando estos temas. Lo estamos haciendo en Kenia, estamos formando una asociación de trabajadoras migrantes y es muy importante, insisto, sumarlas a nuestra red para que sientan que pertenecen a este país y que puedan defender sus derechos y asuntos como trabajadoras del hogar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth, por la profunda respuesta. Ahora quisiera hacerle una pregunta a Doug. ¿Podría haber desventajas en lo que se ha logrado por parte de los trabajadores del hogar en Estados Unidos con el nuevo gobierno? Esta se la dejo a Doug. Trabajamos con la Alianza de Trabajadores del Cuidado para educar a la administración actual acerca de cómo la economía del cuidado impacta a todo el trabajo. Así que hicimos mucho trabajo durante los últimos años. Y si uno escucha a la vicepresidenta Harris, ella habla de los cuidadores, habla de los cuidadores de niños, de las trabajadoras del hogar. Entonces, el trabajo que hicimos a lo largo de los años creo que va a surtir frutos y efectos cuando ella sea elegida. El trabajo doméstico va a ser llevado al nivel del trabajo decente. Hemos colaborado con muchas personas, algunos de nuestros sindicatos. No, con toda sinceridad, algunos de los sindicatos no terminan de entenderlo, pero los dos sindicatos líderes sí están trabajando con la administración Biden actual y va a ser una prioridad, ya lo sabemos, en la administración Harris, el trabajo del cuidado y el trabajo del hogar. Muchas gracias, Doug, por la respuesta. Mi próxima pregunta es para Sonia. La pregunta dice que el sindicato brinda servicios de cuidado de niños. ¿Nos podrás contar cómo funciona y asesorarnos sobre cómo poder implementar ese tipo de iniciativas en otros sindicatos? Es una pregunta enorme que creo que no puedo responder brevemente, pero creo que en SIVA, en el sindicato, hemos trabajado mucho para profesionalizar el trabajo doméstico y estamos también abordando las necesidades las necesidades de las trabajadoras del cuidado. Entonces, hemos
empezado con una cooperativa de cuidado que brinda cuidados a niños, donde están las mujeres mismas que están dispuestas, digamos, a brindarles cuidado a los niños, a los hijos de sus colegas trabajadoras también, miembros del sindicato. Ese es el objetivo de esta cooperativa del cuidado. Y por ahora creo que podríamos tener quizás una sesión con la FIT para contar cómo se trata o cómo se implementa esto, qué modelos de cuidado hay, la economía de la solidaridad, para poder compartir un poquito mejor nuestra experiencia. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Y anoto entonces la sugerencia de tener más debates dentro de la FIT sobre la economía de la solidaridad y algunos de estos otros modelos. Mi próxima pregunta es para Ruth. Ruth Díaz, de América Latina. Usted mencionó los desafíos que que enfrentamos, y entonces, ¿el balance general es negativo o hay puntos positivos para resaltar? ¿Y cuáles son los próximos pasos con respecto a lo que ustedes experimentaron en la Conferencia Internacional sobre el Trabajo, la NNC? Y también hay otra pregunta de México con respecto al abuso que se realiza en México entre trabajadoras del hogar. Entonces, ¿cómo recomienda ustedes que se protejan a sí mismas? Ruth, A ver te paso si la lo creo. palabra. Son 3 preguntas, me parece. A ver si logro contextualizar cada una. Como retos y desafíos de manera interna, claro que hay más luces que sombra, porque estamos coordinadas y afiliadas a nivel internacional y eso ayuda mucho, como también los esfuerzos que se están haciendo de manera local en cada uno de los países. Por ejemplo, en México, en Perú, hay una mesa intersindical en donde el trabajo doméstico está de manifiesto y todos los sindicatos e inclusive una federación se reúnen y despachan temas en comunes. En República Dominicana por igual. Me parece que en Argentina y en Colombia están haciendo varios esfuerzos. O sea, Paraguay trabaja de manera colegiada con todas las afiliadas que tenemos. Y así sucesivamente podemos decir que los retos se pueden ir allanando porque la fuerza y la coherencia con la que hablamos es en una sola voz en la mayoría de los países y por ende luego de manera internacional. Entonces eso también nos va a permitir ese relevo generacional que queremos para poder ir creciendo y construyendo poder dentro de los sindicatos. Me parece que de manera muy puntual el tema de el reconocimiento generacional también tiene que ir acompañado de conquistas. En algunos países se han conseguido pensiones especiales a compañeras que nunca van a cotizar ni nunca pudieron cotizar, porque inclusive no se tiene seguridad social en esos países de manera cotizable o el reconocimiento a la seguridad social. Entonces, en ese sentido, también deberíamos de hacer esfuerzo para con las autoridades poner de manifiesto estas trabajadoras que nunca van a cotizar, que nunca cotizaron y que se le puedan dar algún estipendio, algún reconocimiento en términos de pensiones. En el tema de México, que dice que hay muchas que están desprotegidas ahí y que pueden ser violentadas, me parece que en todos los países estamos enfrentando lo mismo por algo muy puntual, que es el tema de la inspección laboral. Con el tema denominado de que el domicilio es privado, que no se puede violentar ese tipo de privacidad. Sin embargo, tiene que haber metodologías como en algunos países que se han adoptado para hacer inspecciones laborales. Porque si bien es cierto, el domicilio se puede entender que es un núcleo familiar, pero también ahí hay trabajo. Ahí también se están generando derechos porque hay una empleada, porque hay una trabajadora. Ahí estamos nosotras dentro de esas casas y generalmente nadie puede accesar a ellas ni verle en las condiciones en que estamos ejerciendo el trabajo. Y eso no solamente pasa en México, eso pasa con casi toda la población en América Latina de trabajo doméstico, especialmente en la parte rural, donde hay mucha migración indígena o prácticamente esas mujeres muchas veces ni siquiera saben hablar el idioma y con eso violentan porque tampoco hay contrato laboral. Entonces,
a partir de buenas implementaciones o de efectivas implementaciones del convenio 189 que tenga que ver con la inspección laboral y el contrato laboral, me parece que se pueden ir allanando de alguna manera y con las denuncias que puedan ir acompañadas del sindicato. Ese terreno tan difícil que estamos enfrentando. No sé si respondí. Thank you, Ruth, for Gracias, Ruth, por responder tantas preguntas en un tiempo muy cortito y mencionar los puntos importantes. La última pregunta es para Marion de Europa. La pregunta dice, ¿qué pueden hacer los sindicatos en Europa para atraer más trabajadores para el sector? ¿Hay algo que pueden hacer los sindicatos para abordar esta falta de trabajadores? Bueno, puedo abordar básicamente con respecto a la experiencia de lo que estamos haciendo aquí en Países Bajos, que es un caso muy especial, porque hasta ahora, a pesar de que los Países Bajos han firmado el C-189, bueno, eso fue hace 11 años en verdad, el gobierno todavía no lo ratifica y no ha reconocido el trabajo doméstico como trabajo. Y por ello, nosotros participamos en el trabajo de los sindicatos, trabajamos también con las estrategias y las actividades de los sindicatos para impulsar más al gobierno, para que nos escuche el gobierno, escuche nuestras demandas de derechos y de reconocimientos que nosotros queremos para todos los trabajadores del hogar en Países Bajos. No obstante, también tenemos buenos ejemplos y buenas prácticas que vienen de distintos países y las adoptamos, que respetan y reconocen el trabajo de las trabajadoras del hogar con un buen convenio colectivo de trabajo como Bélgica, Italia, entre otros países. Y es por eso que, o eso es lo que pedimos o lo que le decimos al gobierno. Le decimos que nosotros podemos tener esto, obtener esto y tenerlo como ejemplo de las trabajadoras del hogar en Países Bajos para que ellas tengan todos los beneficios y los reconocimientos de cualquier otro trabajador en el país. Hoy en día, con la tendencia del gobierno, tenemos miedo de que las trabajadoras migrantes en particular no tengan la posibilidad, especialmente aquellas trabajadoras del hogar que son personas de color, y en su gran mayoría lo son. Tenemos miedo de que no se nos escuche. Pero porque estamos organizadas y porque tenemos un sindicato que lucha con nosotros, tenemos la confianza de que vamos a seguir avanzando y que el reconocimiento y la regularización de las trabajadoras del hogar y del trabajo doméstico, particularmente el trabajo de las indocumentadas, va a ser reconocido plenamente por el gobierno. Muchas gracias. Gracias por la respuesta. Dije que era la última pregunta, pero surgieron dos preguntas muy importantes que tienen que abordarse. Son para Marianne. Marianne, queremos saber si hay algo que la FIP pueda hacer para las trabajadoras del hogar que están atrapadas en Líbano y cuál es el estado de las trabajadoras migrantes en Líbano y cómo nosotras como federación podemos respaldarlas. Marianne, te paso la palabra. Sí. Bueno, es devastador saber la situación de nuestras hermanas en Líbano. Algunas de ellas están siendo echadas directamente de las casas de sus empleadores. Algunos gobiernos también han estado repatriando por ejemplo, las Filipinas, pero a otros gobiernos no les importa. Y entonces necesitan nuestra intervención como FIT. Tuvimos una conversación con este sentido. Hablamos también con la mayoría de las organizaciones con las que trabajamos, pidiéndoles información acerca de la situación y qué es lo que hay que hacer en el terreno. Vamos también a tener una reunión pronto porque necesitamos acciones realistas como repatriaciones, la ruta de la repatriación y también otro respaldo que necesitamos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marianne. Bueno, gracias a todos los oradores por una sesión tan maravillosa. Fue maravilloso escucharlos
contarnos sobre las preocupaciones de las trabajadoras del hogar y qué es lo que están haciendo los sindicatos para abordar estos desafíos. Gracias por hacerse el tiempo de reunirse, de hablar desde la FIT, desde sus experiencias y cuáles son las soluciones que ustedes proponen. Muchísimas gracias. Quisiera ahora pasarle la palabra a Fernanda para el cierre. Muchas gracias, Reina, y gracias a nuestros líderes por sus enormes aportes y también a las participantes por su entusiasmo, que siempre mandan sus preguntas, tienen sus comentarios. Nunca podemos abordarlas todas, que es lo que nos gustaría, pero las guardamos para seguir contestándolas más tarde. Bueno, fue una sesión muy enriquecedora y también alentadora, porque a pesar de los desafíos que enfrentamos, los testimonios de nuestros líderes nos demostraron que el movimiento sigue ganando espacio en las discusiones globales sobre cuidados y que seguimos influenciando cada vez más las políticas nacionales sobre cuidados. Así que en ese sentido nos gustaría compartir un video que muestra toda la fuerza y la energía de nuestra delegación en la Conferencia Internacional del Trabajo 2024. Adelante, por favor. Trajimos las voces de las trabajadoras del hogar a la discusión general sobre trabajo y la economía del cuidado. 17 líderes de nuestra organización de todo el mundo se han sumado a esta conversación sobre la importancia de nuestro trabajo en la economía nacional. Las políticas de migración nos han llevado a una situación muy difícil en cuanto a nuestros derechos. La falta de reconocimiento de las trabajadoras del hogar debe cambiar. La unidad, la fuerza colectiva, la solidaridad nos van a llevar lejos. Que este documento refleje el trabajo remunerado, el trabajo no remunerado, el indirecto y el directo. El apoyo de nuestros aliados, amigos y afiliados fue clave en posicionar exitosamente nuestras demandas. Las trabajadoras del hogar y el trabajo del hogar es lo que hace posible que otras personas puedan trabajar. Las trabajadoras del hogar son proveedoras de cuidado calificadas y tienen el derecho a trabajar con condiciones decentes que las lleven a tener buenas condiciones de vida. Las trabajadoras del hogar tienen derecho a acceder a cuidado de calidad y protección social. El cuidado es un derecho humano y debe ser un bien público. Nuestro impacto fue fundamental en poder lograr la inclusión de la protección de trabajadoras del hogar migrante. Estos son los argumentos, las conversaciones. Necesitamos tener un idioma común y valorar el trabajo que ha hecho la FIT. Si nos ocupamos de los que nos cuidan, nos ocupamos de nosotras mismas. Bueno, hemos llegado al final, lamentablemente siempre queremos quedarnos un poquito más, pero ya estamos pasadas de la hora, así que es un honor para nosotras invitar a nuestra secretaria general, Adriana Paz, a dar las palabras de cierre. Adelante, compañera Adriana. Thank you so much, Fernanda. Thank you so Muchas much. gracias, Fernanda, y gracias a todas las lideresas, todos los líderes que han estado aquí compartiendo su sabiduría y sus estrategias. Muchas gracias a Ruth de África, de Latinoamérica, a Marianne de Kuwait,
a Marion Grace del Reino Unido, a Sonia de la India, a Doug de los Estados Unidos también. Creo que no me olvido de nadie. Y Reina, por supuesto. Ha sido, creo yo, un momento inspirador poder escuchar lo que cada uno de ustedes está haciendo en sus regiones, pero también cuán involucradas e involucrados están en comprender qué es lo que está en juego con los desafíos, con las oportunidades en la economía del cuidado hoy en día. Me gustaría llegar a compartir algunas conclusiones con ustedes. Sonia nos contaba que la agenda de las trabajadoras del hogar para mejorar las condiciones de trabajo va más allá de las condiciones de trabajo en sí, sino también a condiciones de vida, porque las trabajadoras del hogar hacen y proveen mucho trabajo no remunerado. Nos contaba que debemos pensar en cómo contar con agendas múltiples, la agenda del trabajo del cuidado, la del trabajo decente y otras, como la de protección social, la de la perspectiva de género, la del acceso a la justicia, la de la salud ocupacional, la de la agenda fiscal y cómo podemos utilizar el cuidado como un marco de acción y filosofía y cómo podemos pensar en el cuidado desde la perspectiva de la economía política para que efectivamente sea abordado por distintos países y empresas. Ella nos dio una presentación sobre quién hace el trabajo del cuidado en Asia y esto evidencia la investigación que se ha hecho en Asia, qué es lo que está haciendo el sindicato a nivel nacional para que puedan dirigir las políticas de cuidado público. Ruth Díaz y Ruth Kakame también hablaron sobre la necesidad de revalorar el trabajo doméstico a través de del reconocimiento de habilidades y no es solamente una cuestión de tener buenos ingresos, pero sí de contar con la actitud de las trabajadoras del hogar, de autodignificación de su propio trabajo cuando han sido reconocidas como trabajadoras profesionales. Cuando ellas se reconocen, trae este elemento de formalización de su trabajo a la conversación y a este vínculo con el empleador cuando ellas están aisladas en el contexto de un hogar privado. Este reconocimiento es muy importante para poder formalizar el vínculo entre empleador y trabajador. Doug también nos comentaba sobre quién cuida a aquellos que cuidan, quién nos cuida a nosotras. Las trabajadoras del hogar no tienen la capacidad económica de pagar servicios de cuidado privados porque sus ingresos son extremadamente bajos. Se encuentran en una situación de tener que elegir entre salir y trabajar como proveedoras de cuidado remuneradas o quedarse en casa y cuidar a sus miembros de sus familias. Y aquí es donde las políticas nacionales de cuidado deben encontrar los responsables de esta situación. Y esto nos lleva nuevamente a lo que nos dijo Sonia, cómo hay que pensar el cuidado. Con miras al futuro, creo que hay muy buenas ideas, estrategias que la región y los líderes ya están haciendo. Y tenemos una hoja de ruta aquí que los líderes, las lideresas nos han compartido. El primer punto en esta hoja de ruta es ratificar el C-190. Raina nos comparte que hay solo 38 países que lo han ratificado. Y esto es un número muy bajo de ratificaciones porque esto nos cuenta también cuán difícil es formalizar y mejorar las condiciones de trabajo de este sector que ha sido históricamente marginalizado y excluido de la legislación porque el trabajo doméstico no está considerado como trabajo real en algunos países todavía hoy. En otros países sí vemos progreso. Para aquellos países que sí han ratificado el C-190, le pedimos que reformen su legislación laboral para que puedan implementar el contenido del convenio. El C-190 nos pone en igualdad de condiciones con otros trabajadores en otras ocupaciones.
La formalización del sector también es importante, distintas maneras, metodologías de formalizarlo. Tenemos la recomendación 206 que nos dice exactamente cómo puede formalizarse el sector. Recordemos que las trabajadoras del hogar somos trabajadoras que no deben trabajar bajo condiciones informales con falta de reconocimiento dentro del estatus social y laboral. Hay que institucionalizar el espacio de diálogo social. Debemos contar con asociaciones de empleadores para que podamos entonces sentarnos del otro lado de la mesa y negociar los ingresos de nuestras trabajadoras, pero al mismo tiempo debemos contar con el poder y el fortalecimiento de nuestras trabajadoras. Los gobiernos deben incluirlas en las agendas, incluir los sindicatos, para que nos podamos sentar en igualdad de condiciones e institucionalizar el espacio de diálogo social entre el gobierno, los empleadores y los sindicatos de trabajadoras del hogar. Hay que valorar el trabajo doméstico a través del reconocimiento de calificaciones y la profesionalización del trabajo. Cada vez hablamos más de esto y lo mencionamos hoy en el webinario. Finalmente, necesitamos enfocar los caminos de la migración. Marianne, de la región del MENA, nos compartía testimonios sobre la situación de las trabajadoras del hogar migrantes, particularmente de Asia y África, que viven en estos países. Pero también ocurre en los Estados Unidos, cuando las trabajadoras del hogar en su mayoría son migrantes, tanto en el norte global, en el sur global y en los países de Medio Oriente y en Europa también. Y esto es lo que vemos, lo que nos cuenta Marión del Reino Unido, sobre la necesidad de ofrecer protección a trabajadoras del hogar migrante no documentadas que están solucionando las necesidades de cuidado de la sociedad en Europa, en Norteamérica y en los países de Medio Oriente. El sistema Kafala está cancelando estos permisos de trabajo que son tan importantes para ofrecer condiciones de igualdad a las trabajadoras del hogar. Finalmente, también tuvimos una buena conversación sobre la economía de la solidaridad y la economía del cuidado, y he visto en el chat que por demanda popular debería ser el próximo tema, la economía del cuidado y la economía de la solidaridad social, porque esto tiene que ver con los sindicatos y nuestro rol en los principios de solidaridad, de ética, cuando tiene que ver con la redistribución del cuidado y cómo se representa este cuidado. Con esto, entonces, creo que contamos con una visión clara de lo que ya se ha hecho y lo que debe hacerse y cuáles son las cantidades, la calidad de la representación para las trabajadoras del hogar en cada región. Les encargo entonces a todos ustedes que continúen por este camino para poder traer buenas condiciones de trabajo en la economía del cuidado. Nuestra presidenta Carmen nos envía sus disculpas porque está lamentablemente enferma. Nos desea un buen webinario, creo que lo tuvimos. Yo le pedí que se cuide a ella también, porque todos tenemos el derecho al autocuidado. No está aquí presente, pero está pensando en todos nosotros. Con esto, y quería saber si nuestro hermano, nuestro vicepresidente, puede dar sus palabras finales, ya que nuestra presidenta no está presente. Quiero agradecer a todos, a todas, a las oradoras, los oradores que han presentado sobre cómo mejorar las condiciones de trabajo en la economía de cuidado. Quiero ver si nuestro hermano Tom Diepi está presente para que cierre el webinario en representación de Carmen. Vamos a esperar solo un momento más. No, Adriana, ya Okay, salió, sí. okay. No está, me dicen que no está. Muy bien. Entonces, ahora sí, cerremos este gran webinario. Quiero agradecer nuevamente a las trabajadoras del hogar, a nuestras hermanas que se sumaron de las 7 regiones. Buenas tardes, buenas noches, buenos días para otras. Y sigamos juntas para continuar
sobre las condiciones de trabajo decentes del sector del cuidado. Gracias a todas, a todos, a Fernanda, a Zeina y a todos los intérpretes y las intérpretes que han hecho este webinario posible.